La proclamación del Evangelio bíblico, la acción de proclamar el Evangelio, genera siempre, sí o sí, en este mundo lo que es una reacción. O bien una reacción, mis hermanos, o un resultado por la gracia de Dios para creer en ese Evangelio que es proclamado. O bien, mis hermanos, genera una reacción en el mundo que es la oposición a lo que es el Evangelio de Cristo. Una oposición, mis hermanos, que lo que hace es alborotar el mundo. Y fíjense que esta acción de proclamar el Evangelio y esa reacción de oponerse al Evangelio es algo que de manera clara vemos en este capítulo 17 de Hechos. La tercera ley de Newton, para aquellos si se acuerdan de lo que es la física, ¿ya? Dice que toda acción tiene una reacción. Tú generas lo que es una acción sobre un cuerpo y esto genera una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Pues bien, esto es lo que encontramos en Hechos 17. Nos encontramos que hubo una acción, la acción de proclamar el Evangelio bíblico. Y hago énfasis en esto, el Evangelio bíblico por parte de Pablo y Silas. Y esa acción de proclamar el Evangelio bíblico trajo una reacción por parte de aquellos que no creyeron. La reacción de oponerse y alborotar lo que era el mundo. Así que mis hermanos, tengan sus Biblias abiertas en Hechos 17. Y vamos a ver, mis hermanos, ese evangelio bíblico que alborota el mundo. Vamos a ver esa acción de proclamar y esa reacción de oponerse. Pero antes de que veamos los dos puntos que tocaremos en el día de hoy de este texto, quiero que vean cómo está estructurado Hechos 17. Sobre todo estos primeros 15 versículos. Porque la estructura de Hechos 17 nos muestra precisamente esa acción de proclamar y esa reacción de oponerse. Fíjense, nos vamos a encontrar ahora, mis hermanos, en Tesalónica y en Berea. Volvemos en esa extensión del Evangelio por todo lo que es la región de Macedonia. Nos movemos, mis hermanos, de lo que es Filipos y de casa de Lidia. Fíjense cómo termina el capítulo 16 y el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Posiblemente esa casa de Lidia, mis hermanos, en Filipos, fue el origen de esa iglesia de los filipenses tan importante para Pablo. Esa iglesia que Pablo amó y esa iglesia que fue de ayuda y de comunión para Pablo en el Evangelio. Pues bien, mis hermanos, de la casa de Lidia y de Filipos se mueven ahora, mis hermanos, hacia el sur. Y fíjense que en el versículo 1 del capítulo 17 nos dice, mis hermanos, que pasaron por diferentes regiones, por Anfípolis y Apolonia, y llegaron, mis hermanos, a Tesalónica. Probablemente se movieron hacia el sur por una vía que se llamaba la vía Egnaciana, que llevaba desde Filipos hasta Tesalónica. Fíjense el versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y de Tesalónica se mueven después, mis hermanos, a Berea. Bien, fíjense que en esos dos lugares y en esa sección nos encontramos una serie de eventos, los cuales están estructurados de una manera muy específica. Estructurados para que veamos la acción de proclamar el Evangelio y la reacción de oponerse al Evangelio. Fíjense que en los primeros 4 versículos vamos a ver, mis hermanos, la acción de proclamar el Evangelio en la sinagoga de Tesalónica. Y después, mis hermanos, en lo que son los versículos del 5 al 9, vamos a ver la reacción de esos judíos celosos que no creyeron y que se opusieron a lo que era la proclamación de ese Evangelio. Llegamos a Berea y en los versículos del 13, en los versículos del 10 al 11, nuevamente nos encontramos la acción de proclamar el Evangelio en la sinagoga de Berea. Y después, en los versículos del 13 al 15, ¿qué nos vamos a encontrar? Nuevamente la reacción de oponerse a esa proclamación del Evangelio. ¿Se encuentra la estructura? Acción, reacción. Acción, reacción. Proclamación,
oposición. Y esto, mis hermanos, me ha generado un problema en cómo organizar este mensaje. Porque estaba pensando, ¿cómo hago este bosquejo? Hago el bosquejo de acción, proclamación, reacción, oposición, proclamación, oposición. Pero viendo esto digo, a veces la oposición sale muy repetitiva aquí. Digo, la otra opción que tengo es juntarlo. Vamos a hablar primero de la acción de proclamar el Evangelio en Tesalónica y en Berea, y después de la reacción de oponerse a la proclamación de ese Evangelio. ¿Qué opción he tomado? Esta última. ¿Saldrá bien? Al final del mensaje, mis hermanos, lo veremos, ¿ya? Pero fíjense que con esta acción y reacción vamos a destacar dos cosas de ese Evangelio bíblico, mis hermanos, que alborota al mundo. Primero vamos a destacar la acción. Y en la acción nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que las Escrituras deben ser el fundamento para nuestra proclamación del Evangelio. Y segundo, lo que vamos a destacar es la reacción. Que la reacción, mis hermanos, lo que veremos es que la oposición del mundo será la consecuencia a nuestra proclamación del Evangelio. Vamos a destacar estos dos puntos. Vamos al primero, mis hermanos, a la acción de proclamar el Evangelio. Y en esa acción hay algo que aparece de manera clara, mis hermanos, en estos versículos. En la acción nos damos cuenta primero que la Escritura debe ser el fundamento para nuestra proclamación del Evangelio. Es decir, las Escrituras serán el fundamento para esa proclamación. Y hay una pregunta que debemos hacernos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué las Escrituras son el fundamento de esta proclamación del Evangelio? Y ese texto, mis hermanos, nos da tres razones básicas. La primera es porque ellas, las Escrituras, son la primera prueba del Evangelio. Son la primera prueba, el primer testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos, mis hermanos, tanto en los versículos del 1 al 4, en la proclamación en Tesalónica, como en los versículos más adelante, cuando llegamos, mis hermanos, a Berea, en lo que es la proclamación y la escucha de ese Evangelio en esa sinagoga de Berea. Pero fíjense que en toda esta estructura, mis hermanos, hay una serie de eventos con Tesalónica y Berea, unos acontecimientos que están descritos de manera muy similar, como si uno fuese el reflejo del otro. Fíjense lo que nos encontramos en los dos primeros versículos de Hechos 17. Donde dice que pasaron por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica y había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por tanto, Pablo fue primeramente a lo que era la sinagoga y presentó primeramente lo que era el Evangelio a esos judíos que estaban en la sinagoga. Pablo tenía muy claro, mis hermanos, aunque él era apóstol a los gentiles. Y cuando lleguemos al capítulo 18 de Hechos, veremos que ahí Pablo toma definitivamente la decisión de enfocarse en lo que son los gentiles. Pero todo y así, mis hermanos, Pablo no se olvida de algo. Pablo no se olvida de lo que después escribiría en Romanos 1:16, cuando dijo de que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Por tanto, fíjense que Pablo se dirige a Tesalónica, a lo que es, mis hermanos, a la sinagoga, y va a los judíos. Miren ahora el versículo 10, mis hermanos. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Se dan cuenta? Se repite el mismo proceso. Pablo y Silas llegan a Berea, ¿y dónde van? Van a la sinagoga. Fíjense ahora, mis hermanos, lo que sucede en el versículo 3 en la sinagoga en Tesalónica. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es lo que hacía Pablo en la sinagoga de Tesalónica? Predicaba, exponía las Escrituras. Bien, fíjense ahora lo que sucede en la sinagoga, mis hermanos, de Berea. Fíjense el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día el ¿qué? Las Escrituras, para ver si estas cosas eran ciertas. ¿Qué nos encontramos en la sinagoga de Berea? El escudriñar las Escrituras. Ahora, fíjense lo que sucede como resultado de esto
en la sinagoga de Tesalónica, mis hermanos. Fíjense en el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Qué pasó? Creyeron judíos, creyeron mis hermanos griegos y creyeron mujeres nobles. ¿Qué sucede ahora en la sinagoga de Berea, mis hermanos? Fíjense, vayan un poquito más abajo en el versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. ¿Se dan cuenta? Sucede exactamente lo mismo. Fíjense como en Tesalónica y en Berea, esos dos eventos están descritos de manera similar, como si fuesen muy parecidos, como si uno, mis hermanos, fuese el reflejo del otro. Es como aquel que se asoma a un lago, mis hermanos, y ve el reflejo de su rostro en el lago. Bueno, el reflejo no es exactamente lo mismo, pero no deja de ser el reflejo del rostro de uno. Pues bien, esos dos eventos, mis hermanos, es como si uno fuese el reflejo de otro. No sucede exactamente lo mismo, pero sí casi nos encontramos los mismos elementos. Y un elemento que es central, un elemento, mis hermanos, que es central, tanto en Tesalónica como en Berea, ¿saben lo que era? Era la presencia de las Escrituras. Era la presencia de las Escrituras, tanto en la proclamación del Evangelio, como la presencia de las Escrituras en la escucha, el entendimiento y la recepción de este Evangelio. Fíjense que eso es central, lo vemos en Tesalónica y lo vemos en Berea. Fíjense el versículo 3, Tesalónica. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Fíjense ahora en Berea, mis hermanos, en el versículo 11, al final del versículo. La palabra que con toda solicitud escudriñando cada día las Escrituras. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Las Escrituras aquí, tanto en Tesalónica como en Berea, son el fundamento para lo que es esa proclamación del Evangelio. Y son primeramente el fundamento porque ellas, mis hermanos, son la primera prueba. Es el primer testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en Tesalónica. Fíjense cuando vamos, mis hermanos, a Tesalónica. Se nos dice que Pablo llegó a esa sinagoga, y fíjense el versículo 2. Por 3 días de reposo, ¿qué es lo que hizo en aquella sinagoga? Discutió con ellos, mis hermanos. Terrible, ir a la sinagoga para discutirse, ¿ya? ¿Imaginan ir a la iglesia para discutirse, mis hermanos? No, eso no sucede en las iglesias, ¿ya? Pero la cuestión es que el tema de discutirse aquí, mis hermanos, no es como aquella discusión de un matrimonio, mis hermanos, que quedan los platos ahí en el fregadero para ser fregados o se dejan ahí y uno tiene que intuir que los platos esos tienen que lavarse porque no se lavan solos. Entonces, no se tendrían que haber lavado. Ah, pero es que yo no los... No es ese tipo de discusión, mis hermanos, que yo lavo los platos en casa, ¿eh? Por ahora estarán pensando, no, el pastor no lava los platos, ¿no? Fíjense, mis hermanos, que no es ese tipo de discusión, mis hermanos. La palabra que aparece aquí en el versículo 2, discutió con ellos, es más bien la palabra que tendría que traducirse como debatir. Debatía con ellos. En realidad, mis hermanos, es una palabra cuyo significado apela a la razón. Es decir, lo que Pablo estaba haciendo con aquellos gentiles, judíos que estaban en aquella sinagoga, mis hermanos, era razonar con ellos. Pablo, mis hermanos, no trataba a esos que estaban en la sinagoga como si fuesen tontos y sin ningún tipo de conocimiento, de entendimiento o de razón. Evidentemente, como judíos en aquella sinagoga conocían las Escrituras y las conocían bien. Y lo que hacía Pablo, mis hermanos, era razonar con ellos. Creo que se queden con esto. Razonaba con ellos. Pablo apelaba a su entendimiento, apelaba a su conocimiento, apelaba a su razón en esta presentación y proclamación del Evangelio. Y la pregunta aquí es, ¿cómo Pablo, mis hermanos, apelaba a la razón de esos que escuchaban? Fíjense que el texto mismo nos lo dice, la Escritura nos lo dice. Fíjense el versículo 3. El versículo 3 ahora nos va a ampliar, a desarrollar, a exponer cómo Pablo razonaba con aquellos que estaban en la sinagoga. Y fíjense que lo hacía de 2 maneras, nos dice el texto, el versículo 3. Razonaba con ellos
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Se dan cuenta cómo era el razonamiento de Pablo, mis hermanos? Lo que Pablo hacía al razonar con ellos lo hacía como declarando. Y esa palabra declarando en realidad es la palabra abriendo. Posiblemente es la misma palabra, el mismo verbo que aparece en Apocalipsis 3:7, cuando el Señor Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, que es lo que estamos viendo ahora en la escuela dominical, esto dice el santo, el verdadero, ¿ya? El que tiene la llave de David, el que abre, es el mismo verbo, el que abre, ninguno cierra, el que cierra, ninguno abre. Pues ven, aquí en el versículo 3, cómo Pablo razonaba con ellos, apelaba a su entendimiento. Bien, lo que hacía, lo hacía abriendo y, fíjense, exponiendo. Bien, esa exposición, el significado real de esa exposición, mis hermanos, literalmente es que lo que Pablo hacía era poner pruebas delante de ellos. Es decir, les daba pruebas y evidencias que ellos pudiesen ver y entender. Cuando fíjense que Pablo, mis hermanos, hace un trabajazo ahí. Razonaba, y podríamos traducir estos versículos, que razonaba con ellos, abriendo y poniendo pruebas delante de ellos. Bien, ¿saben aquí entonces podríamos caer en la tentación de decir que lo que Pablo abría y lo que Pablo exponía eran las Escrituras? Y ciertamente sí, Pablo abría y Pablo exponía las Escrituras, pero no es lo que el texto nos dice. Fíjense que, mis hermanos, el texto nos dice que Pablo abría y exponía las Escrituras. Lean bien el versículo 3. Saquen el bisturí, mis hermanos, interpretativo y filen fino aquí, mis hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 3. Declarando o abriendo, exponiendo, poniendo prueba por medio de las Escrituras. O literalmente abriendo y poniendo prueba, exponiendo desde las Escrituras, mis hermanos. Por lo tanto, las Escrituras aquí para Pablo, ¿qué eran, mis hermanos? Las Escrituras eran aquí el fundamento, la fuente de donde Pablo, mis hermanos, extraía esas pruebas puestas delante de ellos. Esas Escrituras, mis hermanos, eran ese pozo, como aquel que se acerca al pozo para sacar agua. Pablo se acercaba, mis hermanos, a las Escrituras, y desde las Escrituras habría algo delante de los ojos y del entendimiento de aquellos que estaban escuchando. ¿Lo ven? Desde las Escrituras habría algo a la razón de los que escuchaban. Desde las Escrituras sacaba pruebas delante de aquellos que escuchaban. La pregunta entonces aquí, ¿qué es aquello que Pablo abría? ¿Qué es aquello que Pablo ponía como pruebas delante de aquellos que escuchaban, delante de su entendimiento, desde las Escrituras? ¿Qué es aquello que Pablo abría y ponía pruebas? Y fíjense que la Escritura, mis hermanos, nos lo dice. Fíjense el contenido, mis hermanos, de lo que Pablo abría. Fíjense que hay dos qués que nos muestran el contenido. Miren el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio o desde las Escrituras. Ahora viene el primer qué que nos da el contenido de lo que Pablo abría y exponía. Fíjense, mis hermanos, lo que abría y exponía desde la Biblia, desde el Antiguo Testamento, era lo siguiente: que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso es lo primero que Pablo, mis hermanos, ponía delante de aquellos que escuchaban desde el fundamento de las Escrituras, desde el testimonio y la prueba de las Escrituras. Lo primero que les explicaba desde las Escrituras es que había una necesidad, y era la necesidad de que el Cristo padeciese y el Cristo resucitase de los muertos. Hagan un ejercicio, mis hermanos, pónganse en aquella sinagoga,
Pónganse en las sandalias de esos judíos y en las túnicas de esos judíos, mis hermanos. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra Cristo, tenemos bien claro a quién se está refiriendo. Cristo no es un nombre, es un título, es la palabra griega para Mesías, para ungido, mis hermanos. Bien, a oídos de aquellos judíos que estaban en aquella sinagoga, ¿qué es lo que escucharían, mis hermanos? Escucharían que el Cristo, mis hermanos, el Mesías para ellos, era aquel que sería el descendiente final que vendría de la línea de David, mis hermanos. El hijo final y descendiente de David, que lo que haría sería establecer el reino prometido. Ese reino, mis hermanos, el cual gobernaría sobre todo el mundo. Y cuando nosotros hablamos del retorno del rey, mis hermanos, aparte de hablar del Señor de los Anillos, ¿ya? No estamos hablando de cualquier cosa. Cuando hablamos del retorno del rey, sabemos de quién estamos hablando. Pero desde el punto de vista, mis hermanos, de aquellos judíos, hablar del retorno del rey para ellos era entender, mis hermanos, que aquel que volvería sería el descendiente último de la línea de David y que establecería un trono y reino eterno a favor de su pueblo Israel. Y ahora aquí va Pablo y les dice desde las Escrituras que había una necesidad. Y esa necesidad, mis hermanos, es entendida como una necesidad divina. No a que Dios le faltase algo, no que Dios careciese de algo. Una necesidad divina, mis hermanos, en el sentido de que este sufrimiento y resurrección del Mesías estaba decretado desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto era necesario cumplimiento de que el Mesías, y esto era chocante para sus oídos, de que el Mesías sufriese. No nos dice el qué aquí de momento. De que el Mesías sufriese. Había una necesidad de que se cumpliese no solamente el sufrimiento del Cristo, del Mesías, sino algo mucho más glorioso, la resurrección. Por tanto, ese sufrimiento implicaba la muerte, la resurrección de los muertos de ese Mesías. ¿Y cómo les mostraba eso Pablo? ¿Cómo razonaba con ellos, mis hermanos? ¿Lo hacía con su propio entendimiento y capacidad? Primeramente no, mis hermanos, que la usaba seguro, ¿eh? Lo hacía desde las Escrituras. Y les razonaba otra cosa. Fíjense que hay otro qué en el versículo 3. En el versículo 3. Que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que, ese es el segundo, lo que nos muestra el contenido de lo que Pablo abría y exponía. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Saben? Esta traducción pierde la fuerza. Pierde la fuerza del original. Quiero que hagan otra vez este ejercicio. Ahora ustedes son todos los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Bien, pónganse sus sandalias, pónganse las túnicas, mis hermanos. ¿Y qué es lo que han escuchado de Pablo? Lo que han escuchado es que de sus escrituras, de su Antiguo Testamento, que consideran esa palabra inspirada por Dios, Pablo les está dando pruebas fehacientes, indubitables, tenía que salir esta palabra, mis hermanos, esas pruebas indubitables, les estaba abriendo de que su Cristo, el Mesías que esperan y creen, tenía por necesidad y decreto divino, sí o sí, sufrir y resucitar de los muertos. Y después de esto sigue Pablo. Y la segunda parte de lo que Pablo expone, ¿saben cómo empieza? El final del versículo 3 empieza, y este es el Cristo, este es el Mesías. Así es como está en el original, en la fuerza. Este es el Mesías, este es el Cristo. Y un judío que estaba escuchando ahí diría, ¿quién, Pablo? ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Mesías que por necesidad divina sufrió y resucitó de los muertos? ¿Quién es? Y el texto sigue diciendo, este es el Cristo, Jesús, a quien yo os anuncio. ¡Pam!
Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, a esos que estaban escuchando desde las Escrituras, es que solamente hay una persona en este mundo, mis hermanos, que haya vivido y que se haya paseado por esta tierra. Solamente hay una persona donde se cumple esta necesidad decretada por Dios. Solo hay una persona que sufrió, mis hermanos, por algo decretado por Dios y resucitó de entre los muertos. Y Pablo les está diciendo, la única persona donde ese decreto divino, ese sufrimiento que es el sufrimiento de la cruz y esa resurrección gloriosa, la única persona que cumple esto, su nombre es Jesús de Nazaret. Por tanto, Él es el Cristo. Él es quien murió. Él es quien resucitó. Él es el hijo final de David. Él es el descendiente que tiene el reino y el cetro sobre sus hombros. Él es quien tiene el reino eterno, el reino de esperanza, el reino de salvación, el reino de restauración, el reino de nueva creación. Él es Jesús, el Cristo, mis hermanos. Esto es glorioso. Eso que hemos cantado, mis hermanos. Que cantamos juntamente con los ángeles de la victoria del Cordero, de la victoria de nuestro Señor, de la victoria de Jesús, mis hermanos. Lo que estamos cantando y reconociendo es que Jesús es el Cristo, que murió y que resucitó, mis hermanos. Ahora bien, ¿cómo Pablo presenta esto? ¿Lo presentó, mis hermanos, con sus sentimientos y emociones? No. Lo presentó, mis hermanos, con su capacidad. Claro que la usó. ¿Pero era esta la fuente desde donde lo presentaba Pablo? No. ¿Desde dónde presentó Pablo que Jesús murió, resucitó y es el Cristo? Desde las Escrituras. Y mis hermanos, esto nos muestra que las Escrituras, mis hermanos, la Biblia es el fundamento, la prueba, el testigo primero para dar, mis hermanos, testimonio y proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, es la Escritura el testigo fiel y principal del Evangelio bíblico. Por eso les he dicho Evangelio bíblico. Y digo bíblico porque tiene que ser presentado desde las Escrituras. Y si has escuchado esto, tienes que entender algo. Que esas Escrituras te dicen de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Y de que esas Escrituras te dicen de que había una necesidad puesta y decretada por Dios de que Cristo muriese en la cruz para salvación de pecados y resucitase al tercer día victorioso. ¿Sabes qué? Lo que es esos hechos históricos, no estás escuchando algo que Pablo se inventó. Algo que la iglesia a lo largo de los siglos se inventaron. La iglesia no cogió a un hombre llamado Jesús y le atribuyó divinidad, le atribuyó mesianato, le atribuyó una muerte y resurrección. No, lo que ves en Cristo en su muerte y resurrección es el decreto divino cumplido por Dios en la persona de Cristo Jesús. Y si Él entonces es el Cristo y el Mesías, a Él debes escuchar, a Él debes aceptar. Fíjense, mis hermanos, que ese testimonio, fíjense, que es dado desde las Escrituras, razonando, mis hermanos. Por lo tanto, ¿sabes qué? No serán, primeramente, tus emociones o mis emociones lo que dará pruebas del Evangelio. No serán, primeramente, nuestros testimonios, aunque tienen, mis hermanos, su función. No serán primeramente libros, mis hermanos, por muy buenos libros que haya, mis hermanos, de teología, tanto de antiguos autores como de nuevos autores. No serán, mis hermanos, y lo que voy a decir ahora es duro para mí, no será ni Spurgeon, mis hermanos. No será ni Spurgeon, mis hermanos, quien dará primeramente ese testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben lo que será? Serán las Escrituras. Hermanos, el día que paremos, el día que pares de extraer de este pozo precioso inspirado por Dios las evidencias del Evangelio de Cristo Jesús,
El día que paremos como iglesia de extraer de esta palabra inspirada, mis hermanos, lo que son las pruebas y las evidencias de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, de que era necesario que muriese y que resucitase, el día que paremos de hacer esto de las Escrituras y lo hagamos de cualquier sitio, con nuestras propias fuerzas, aquel día, mis hermanos, será el día en que la gente dejará de ser convencida para creer genuinamente en Cristo Jesús. Y lo digo así por lo que dice el versículo 4. Fíjense el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron. ¿Ven ese verbo aquí, creyeron? En realidad es un verbo pasivo. Tendría que traducirse, fueron creídos. Eso no tiene sentido. El verbo que aparece aquí, mis hermanos, es ser convencidos. Y fueron convencidos. Y se juntaron a Pablo y a Silas. Mis hermanos, Pablo apeló a la razón a través de las Escrituras. Y eso trajo convencimiento para salvación. Por eso nos lleva, mis hermanos, a la segunda razón por la cual la Escritura es el fundamento para esa proclamación del Evangelio. No solo porque ella, mis hermanos, es la primera prueba, como hemos visto, testigo de ese Evangelio, sino porque ellas son las que convencen, mis hermanos. Son las que convencen del Evangelio. Las que convencen del Evangelio de Cristo Jesús, mis hermanos. Fíjense ahora cuando vamos a lo que es a la sinagoga de Berea, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense lo que sucede ahí en la sinagoga de Berea. Van de Tesalónica a Berea, llegan nuevamente a la sinagoga. Fíjense el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles, mis hermanos. Por tanto, en la viña del Señor hay de todo. ¿Ya? La cuestión es que, ¿qué significa esto de que eran más nobles que los de Tesalónica? ¿Saben? Nos lo dice la Biblia. Fíjense el versículo 11, nos lo dice. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, o la razón, es porque recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La nobleza de esa sinagoga no residía en si era muy grande o muy pequeña. No residía en si tenía muchas cosas o pocas cosas, más recursos o menos recursos. Mis hermanos, la nobleza de esa sinagoga residía en que aquellos que estaban ahí recibieron la palabra con gran solicitud, con gran afán, con gran deseo, mis hermanos. Semana pasada estuvo nuestro hermano, el pastor Julio, predicando aquí. ¿Ya? Y por la tarde tuvimos que ir a otra iglesia y en el coche aprovechando le dije, ¿qué, hermano? ¿Cómo ha visto a Piedra de Ayuda? ¿Ya? Después uno se arrepiente de preguntar esto, ¿ya? ¿Y saben lo que me respondió? Me respondió, hermosa. Pero, añadió algo más. Dice, pero algo que me llamó la atención, me dijo, es cuán atentos estaban a la predicación de la palabra. Esperen. Porque añadió, a algunos se me quedó traspuesto bien pronto. Pero en general, me llamó la atención lo atentos que estaban a la predicación de la palabra. Dice, y esto dice mucho de la iglesia. Por la gracia de Dios, mis hermanos, podemos decir que algo en su gracia de nobleza hay en nosotros. Y gracias a Dios por ello. Y fíjense que eran nobles, mis hermanos, porque recibieron la palabra de Dios con solicitud, con afán, con deseo. Pero ¿cómo la recibieron? Con ese afán y solicitud. ¿Qué implica recibirla con afán y solicitud? Sigan leyendo sus Biblias, mis hermanos. Todo lo que les explico intento que esté en la Biblia. Fíjense que lo dice. Pues recibieron la palabra con gran solicitud, fíjense ahora, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cómo recibieron esa palabra con solicitud, mis hermanos? Escudriñándola. No la recibieron solamente, mis hermanos, y ahora, por favor, que el grupo de alabanza no piense mal. Porque ahora estaba escuchando y digo, madre mía, esto lo tengo aquí, lo voy a decir. No la recibieron diciendo amén, 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 aunque hemos cantado amén. ¿Vale? Por favor, digan amén. ¿Ya? Pero no, esa no es la razón, mis hermanos. No la recibieron con grandes efusiones de sentimientos, mis hermanos. No, no fue así. La recibieron con solicitud, ¿de qué manera? Escudriñándola. Y la palabra que aparece aquí para escudriñar, mis hermanos, es la idea de ejercer juicio. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos?
que no la recibieron con su mente en blanco, la recibieron usando, mis hermanos, su razón y su capacidad de pensar. Como dicen en inglés, ya que tenemos algunos de Estados Unidos y de Escocia ahí, using their noodle. ¿Ya? ¿Saben lo que son los noodles? Los noodles son los fideos chinos esos, que parecen un cerebro puesto así. ¿Ya? Pues ellos dicen usar el noodle, usar el cerebro. ¿Ya? Mis hermanos utilizaron, la recibieron ¿cómo? Ejerciendo juicio, pensando, razonando, mis hermanos, si en que aquello que había dicho Pablo, o estaba diciendo Pablo, ¿y qué es lo que decía en Berea? Posiblemente lo mismo que predicó en Tesalónica, mis hermanos, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos. Y ese Cristo es ese Mesías, es Jesús de Nazaret, a quien os estoy anunciando. ¿Y qué es lo que hacían mis hermanos? Lo de Berea ahí. Analizaban, utilizaban su razón para ver si esto era así. ¿Saben? Los de Berea, mis hermanos, nos dan un gran ejemplo a todos. Y es el ejemplo de que traigan sus Biblias a la iglesia, mis hermanos. ¿Ya? Pero tráiganlas abiertas. ¿Ya? En brazos cruzados no sirve de nada, mis hermanos. La abrieron, la escudriñaron, miraron, mis hermanos. Y fíjense que esto, mis hermanos, apela a algo que es muy importante. Fíjense que tanto en Tesalónica como en Berea nos encontramos la centralidad de la Escritura. O bien para proclamar el Evangelio apelando a la razón de aquellos que escuchan, o bien nos encontramos las Escrituras de aquellos que escuchaban y razonaban mirando en las Escrituras si eso era así. O bien para proclamar, o bien para entender, las Escrituras están ahí. Y saben, eso apela, quizá les suena raro esto, apela al elemento intelectual de la conversión. Y si hablo del elemento intelectual de la conversión, mis hermanos, de que es necesario no dejar nuestro cerebro en la puerta. Porque la razón es algo que Dios nos ha dado. Y ese elemento intelectual de la razón, ¿por qué es así, mis hermanos? Fíjense por qué. De la conversión, ¿por qué? Porque la conversión, mis hermanos, ¿qué es? La conversión es arrepentirse y creer, mis hermanos, en Cristo Jesús y en el Evangelio. Eso es la conversión, arrepentirse y creer. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, primeramente es esto posible, mis hermanos, porque lo que hace Dios de manera misteriosa es que actúa en el corazón de aquellos que Él regenera. Y cambia el corazón de piedra en carne y da una nueva vida y una nueva disposición con una nueva capacidad. De tal manera que cuando el don del arrepentimiento y la fe son dados, el regenerado puede entonces creer, arrepentirse y creer. Pero aparte de esto, mis hermanos, si la conversión es arrepentirse y creer, ¿saben lo que se necesita, mis hermanos? Que uno, al menos, entienda lo que es el Evangelio. Que uno, mis hermanos, sea capaz de comprender el Evangelio, de asentir ese Evangelio, de creer ese Evangelio, de aceptar, mis hermanos, ese Evangelio. Y por tanto esto implica, mis hermanos, lo que es la realidad de la razón. Si nos suena raro a veces ese componente, mis hermanos, de lo que es el componente intelectual en la conversión y a la salvación, tristemente, mis hermanos, es por movimientos que lo que han hecho, mis hermanos, es ligar o definir lo que es la salvación y la conversión solamente por lo que es emociones, mis hermanos. Ya han descrito lo que es la salvación y la espiritualidad simplemente definida por lo que son la demostración de cierto tipo de emociones específicas. Y mis hermanos, Dios nos ha creado con emociones. Son parte de nosotros. Hay algunos, mis hermanos, que son más emocionales y lo demostrarán más. Hay otros, mis hermanos, que son estilo Terminator, ¿ya? Que para esbozarles, mis hermanos, una sonrisa pues es suficiente. Desen por satisfechos con eso, mis hermanos, ¿ya? Las emociones son parte de nosotros y cada uno lo manifestará como Dios nos ha creado, mis hermanos. Pero las emociones no serán prueba indubitable de nada. Fíjense, mis hermanos, que esos movimientos que reducen la salvación y la conversión a puras emociones, el problema, mis hermanos, es que dejan todo el componente intelectual y de razón al lado. Y bíblicamente, mis hermanos, no es así.
Bíblicamente la Escritura, mis hermanos, es dada para meditar en ella. ¿Qué es lo que dice el salmista? Meditaré de día y de noche en tu palabra, mis hermanos. Cuando Pablo escribe en Romanos, capítulo 10, versículo 10, dice, la fe viene por el ¿qué? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahí en Romanos cita Isaías 55, que es la proclamación del Evangelio, mis hermanos. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios? Que el príncipe de este mundo cegó sus ojos. Fíjense, vayan a 2 de Corintios, mis hermanos. Capítulo 4, versículo del 3 al 4. Fíjense lo que dice ahí Pablo. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Yo he dicho los ojos, y algunos han hecho, bien. Porque no dice cegó los ojos, dice cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se dan cuenta qué es lo que cegó, mis hermanos, el príncipe de este mundo en aquellos que no creen? Cegó el entendimiento, mis hermanos. Cuando Pablo ora por los efesios, dice que se han iluminado los ojos de vuestro entendimiento, mis hermanos. La fe cristiana no es una fe que deja la razón y el entendimiento de lado, mis hermanos. Cegó el entendimiento de aquellos que no creen, y solamente entonces Dios, mis hermanos, el Dios que es capaz y que en el Génesis dijo, sea la luz, es el único que aquí en Corintios nos dijo que es capaz de decir en medio de las tinieblas y de esos entendimientos cegados, sea la luz. Y cuando Dios dice eso, el entendimiento, mis hermanos, deja de estar oscurecido y lo que es la gloria de Dios resplandece en la faz de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Porque hay una parte, mis hermanos, de entender. Y esa es la función de la Escritura. Nos hace sabios, entendidos. Principalmente ¿para qué? Como dice Pablo a Timoteo, tú persiste en lo que has creído y te has persuadido que es verdad, en las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte ¿qué? Sabio para salvación por medio de la fe, que es en Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Y saben lo que esto nos enseña, mis hermanos? Nos enseña algo que nunca podemos perder de vista. Algo que no podemos negociar, que no puedes negociar como cristiano y que no podemos negociar como iglesia, mis hermanos. Y que es la centralidad de la palabra tanto en la proclamación como en la escucha de aquellos, mis hermanos, que tienen la palabra en sus manos. Nunca podemos negociar la verdad, mis hermanos, de que la palabra de Dios es suficiente, absolutamente suficiente para obrar, mis hermanos, y hacer sabio para salvación por fe en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿todavía crees en la suficiencia de la Escritura para esto? ¿Todavía creemos y sustentamos de que la Escritura es plenamente suficiente para hacer sabio para salvación, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? No podemos perder nunca esto, mis hermanos, porque esa proclamación vino desde las Escrituras. Esa salvación vino por escudriñar las Escrituras que convencieron e hicieron sabio. Hace poco Leida me explicaba que estaba hablando con una compañera de trabajo y le decía, es que yo quiero creer, pero no puedo. Quiero creer, pero no puedo. Tenía razón en una cosa, que no podía. A menos que Dios sobre. Pero en este caso, mis hermanos, diría, ¿sabes qué? Coge la Escritura. Léela. Lee esta palabra viva e inspirada. Viva y eficaz. Escucha cuando se te predica el Evangelio, se te explica el Evangelio, haz como los de Berea, ábrela, léela, mira lo que la Escritura misma está diciendo. Cuando un amigo tuyo, un compañero tuyo que es cristiano te habla del Evangelio, abre la Escritura, mírala, léela, comprueba que esas cosas son ciertas. Y no tengo ninguna duda, mis hermanos, que si es la voluntad soberana de Dios, Dios dirá, sea la luz.
Y ese entendimiento, mis hermanos, será sacado. Y la gloria de Dios la verás en la faz de Cristo Jesús. Iglesia, no podemos perder el decirle a todo el mundo, mira, este Cristo, su muerte y su resurrección, mira, está aquí. No te lo digo yo, no te lo dicen mis sentimientos, no te lo digo yo, está aquí. Mira, no dejen de parar de enseñar a la gente lo que la Biblia dice y demostrarle que Jesús es el Cristo que murió y resucitó. Mira, y mis hermanos, qué bueno el texto que ha leído nuestro hermano Jaume, que usó Dios para la conversión de Spurgeon. Mira aquí. Y puede ser que Dios a su tiempo diga, mirad a mí todos los confines de la tierra, sed salvos, porque yo soy Dios y no hay otro. Y eso nos lleva, mis hermanos, a lo tercero. ¿Por qué es el fundamento de la Escritura? Porque ella, mis hermanos, es la primera prueba del Evangelio, porque ella convence del Evangelio y porque al final, como hemos dicho, ella, mis hermanos, las Escrituras hacen sabio para salvación en el Evangelio. Fíjense, es muy rápido. Fíjense lo que sucede tanto en Tesalónica como, mis hermanos, en Berea. Fíjense el versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. ¿Qué es lo que sucedió de esta proclamación desde las Escrituras? Muchos creyeron. Muchos fueron convencidos. Incluso, mis hermanos, mujeres nobles. Las mujeres de Macedonia eran conocidas, mis hermanos, por lo que era su independencia. Fíjense en Lidia, que tenía un negocio, mis hermanos, de tintes de púrpura. Pero miren ahora el resultado en Berea, es más significativo todavía. Es como resultado. Fíjense el versículo 12. Así que, ¿ven ese así que en el versículo 12? Vamos a traducirlo como por lo tanto. Por lo tanto, ¿cuál fue el resultado? Creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Cuál fue el resultado de esa proclamación desde las Escrituras? ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos, de ese escudriñar las Escrituras? Por la gracia de Dios, ¿saben cuál fue? Que muchos fueron salvos, mis hermanos. ¿Y fueron salvos por qué? Por una proclamación desde las Escrituras. Un análisis a la luz de las Escrituras. Y haber creído gracias a las Escrituras. No somos nosotros, mis hermanos. A veces los que estamos aquí tenemos mejores días, peores días, más largos, más cortos, bueno, otros siempre largos. Pero la Escritura, mis hermanos, es tan inmutable como el Dios que la ha inspirado, que es inmutable. No cambia y no va a fallar en su propósito. Por tanto, mis hermanos, no dejemos de proclamar desde las Escrituras este Evangelio. ¿Y cuál es la reacción a esto? Se convirtieron. Sí, gloria a Dios por ello. Pero ahora hemos visto la acción. Vamos ahora a la reacción. Ya saben que esto es más corto siempre. Fíjense la reacción, mis hermanos. La reacción fue no solamente que muchos creyeron, gloria a Dios por ello, pero la reacción de esa proclamación y de ese entender las Escrituras fue la oposición del mundo. La oposición del mundo, mis hermanos, será la consecuencia de nuestra proclamación del Evangelio. Fíjense, una oposición primero que alborota el mundo en contra del Evangelio. Y cuando vamos ahora a la sección de la reacción, ¿ya? ¿Cómo reaccionan esos judíos celosos que no creyeron? Fíjense que entramos en algo que parece, ahora voy a decir una palabra que no se dice así, porque es francesa, ya Betty después me corregirá, ¿ya? En un déjà vu, es que no se dice así, ¿sí? Déjà vu, tomato, potato, ¿eh? Déjà vu. Bueno, en fin. La cuestión es aquello que uno dice, bueno, es como si ya lo hubiese vivido esto, ¿ya? Y fíjense que esto es lo que sucede aquí. Si recuerdan en Icono, en Hechos 14, los judíos celosos que hicieron, alborotaron la ciudad. En Hechos 14, mis hermanos, se pegaron el viaje desde Antioquía e Icono hasta Listra, para alborotar, mis hermanos, la ciudad a raíz de la predicación del Evangelio. ¿Y ahora qué nos encontramos aquí? Exactamente lo mismo. Es como algo que ya hemos vivido, mis hermanos. Alborotaron lo que es la ciudad. Fíjense el versículo 5.
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una tribu, alborotaron la ciudad, mis hermanos. Fíjense ahora en Berea, fíjense en el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Un evangelio que en cierta manera alborota el mundo. Pero se levantó un alboroto, mis hermanos, en contra de ellos. Esto es algo que hemos visto en Hechos, ¿eh? Es un patrón de Hechos. Que cuando el evangelio es predicado bíblicamente, mis hermanos, hay aquellos que por la gracia de Dios se salvan, pero inmediatamente, mis hermanos, la oposición se levanta. Y eso es un patrón, esa es la reacción, mis hermanos. Y fíjense que aquí, ¿qué es lo que sucedió? Llegaron esos judíos celosos y fueron al ágora. Fueron, mis hermanos, a la plaza, al mercado, y se nos dice que ahí tomaron algunos hombres, mis hermanos, malos, y levantaron una turba. Había aquellos que estaban en las plazas ahí, esperando que les den trabajo, sin hacer nada, y dice, oye, trabajo no estoy, pero estoy unos cuantos palos, ¿ya? Y vamos a hacer ahí un alboroto, mis hermanos. Así que los recogieron, alborotaron la ciudad, piensen en esto. Hicieron algo que en el Imperio Romano era complicado, era alterar la pax romana de la ciudad, mis hermanos. Pero les daba igual, alborotaron la ciudad, mis hermanos. Y fueron a casa de Jasón, pobre Jasón. No se sabe quién era, quizá Pablo y Silas y Timoteo llegaron a casa de Jasón, quizá Jasón se convirtió por ellos, quizá trabajaron juntos, no lo sé. Pero era creyente, fueron ahí a casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas, no los encontraron. ¿Y qué hicieron, mis hermanos? Tomaron a Jasón y tomaron a algunos de los hermanos y los llevaron, mis hermanos, delante de las autoridades. Fíjense el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades. Y eso es importante, porque, mis hermanos, Tesalónica era una ciudad la cual no era colonia romana. Por tanto, era una ciudad libre. Y era una ciudad cuyo gobierno no era gobierno romano, era gobierno griego. Y las autoridades que regían era algo distinto a los de Filipos. Si recuerdan, los Filipos, las autoridades eran los pretores. Aquí era lo que se llamaban, mis hermanos, los politarcas. Y es importante porque Tesalónica, que era la capital de Macedonia, al ser una ciudad que no era colonia romana, todo y así sí que tenía beneficios del Imperio Romano y tenía una gran lealtad al César, al emperador romano. Y lo sabemos porque se han encontrado monedas. Tesalónica tenía la capacidad de acuñar monedas por sí misma. Y se han encontrado monedas acuñadas con la imagen de César. El César, su imagen, había sustituido la imagen de Zeus en las monedas de Tesalónica. Por tanto, se consideraba a César, mis hermanos, al emperador, como una figura que divina. Y era necesaria lo que era su proclamación como un ser divino y salvador del mundo. Por eso muchas veces cuando se proclamaba el evangelio dentro del mundo romano, en su mente era la proclamación del emperador y de sus victorias y de su salvación, mis hermanos. Eso es importante tener esto en cuenta porque fíjense lo que ahora sucede con esa turba, mis hermanos. Fíjense lo que dicen los versículos 6 y 7. Pero no hallándoles, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Trastornan el mundo entero. Es la idea, mis hermanos, del Imperio Romano. No todo el mundo, el Imperio Romano que para ellos era el mundo entero. ¿Ya? Se miraban el ombligo, no había más. ¿Ya? Todo el mundo entero, mis hermanos. ¿Ya? Lo trastornan. Ahora, la cuestión es cómo lo trastornan. Fíjense ahora si seguimos leyendo. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Bien, la manera en cómo trastornaban el mundo era contraveniendo ¿qué? Los decretos de César. ¿Pero qué decían exactamente? Fíjense, final del versículo 7. Diciendo que hay otro rey Jesús. Esto sí que era, mis hermanos, crudo aquí. Porque saben que les expliqué, mis hermanos, que César era considerado como una figura divina. Y había todo lo que era la adoración a César, ¿recuerdan? Y la adoración a César y la adoración a Roma eran los dos pilares que mantenían la paz del imperio romano, mis hermanos. Y tú podías tener cualquier otro dios, pero si aquello, mis hermanos, contravenía, mis hermanos, que César era rey y señor, esto a Roma y al imperio romano, mis hermanos,
no le gustaba. ¿Y qué es lo que están diciendo aquí, mis hermanos? Lo que estos predican es que César no es rey. Hay otro. César no es rey. Jesús es rey. ¿Se acuerdan en la crucifixión de Cristo? ¿Qué dijeron los judíos? Si no haces esto, te pones en contra le dijeron a Pilato, de César. Y después dijeron, no tenemos otro rey más que César. Y esa es la confesión cristiana, mis hermanos, que ponía a los cristianos en peligro. El Imperio Romano decía, César es el rey. El cristianismo decía y sigue diciendo, Jesús es el rey. César no es Señor, Jesús es el Señor, mis hermanos. Y esto, mis hermanos, es lo que producía un alboroto en el Imperio Romano. Fíjense que esto era así en aquel tiempo y sigue siendo así en el día de hoy. Fíjense qué gran ironía. Les acusaron de alborotar el mundo. ¿Es que sí? Pero ¿quiénes eran los que alborotaban la ciudad? Eran ellos, no era Pablo y Silas, mis hermanos. Ahora, en una razón, algo tenían razón de algo. Eso alborotaba al mundo, mis hermanos, porque la predicación de que Jesús es Señor, de que Jesús, mis hermanos, es Rey, y de que tiene un reino, mis hermanos, eterno, por encima del reino de César, mis hermanos, es anunciar algo que es vital. Es anunciar, mis hermanos, que el reino que requiere lealtad última y bajo el cual uno vive, mis hermanos, es el reino de Cristo Jesús. Y los cristianos lo tienen claro, por la gracia de Dios han sido llevados al reino admirable de aquel que es su Rey, Cristo Jesús. Y hoy en día esta confesión de que Jesús es el Señor y Rey y no otro, sigue formando el mismo alboroto en este mundo, mis hermanos. Porque ataca a algo de nuestra sociedad. ¿Saben a lo que ataca? Ataca a lo que es la autoridad, mis hermanos. Ataca a entender, mis hermanos, que en este mundo hay dos lealtades, o bien perteneces al reino de Cristo, o bien perteneces al reino del príncipe de este mundo. Es atacar a la autoridad, mis hermanos, de los gobiernos, de las naciones, de los imperios de este mundo, de decirles de que no tienen la autoridad última porque Cristo es el Rey. Por eso hay tantos, mis hermanos, y hay tantos movimientos políticos que lo que han hecho a lo largo de la historia es tenerle miedo a lo que es el cristianismo porque alborota al mundo en ese sentido. Nos alborota la paz del imperio y la paz de la ciudad y lo han perseguido porque los cristianos determinan que Jesús es el Rey y Señor y nuestra última lealtad está a Cristo y su reino, mis hermanos. Y el mundo responde igual. Fíjense cómo respondieron aquí. Ya voy llegando al final, tranquilos. Fíjense el versículo 9. Pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, Jasón tuvo que pagar. Era la versión griega aquí, de la versión latina, de decir, oye, paga, pero la fianza es que te comprometes a que estos no van a hacer ningún tipo de alboroto. Y se van a portar bien. ¿Os comprometéis? Sí. ¿Cómo? Toma. Bien, fuera. Fíjense, mis hermanos, que hoy es exactamente lo mismo. Fíjense, mis hermanos, que hoy en día, depende de donde estés, se prohíbe la proclamación de Cristo en lugares públicos. No se puede. Las iglesias en las periferias, no sea que se nos alborote la paz de la ciudad, mis hermanos. Esta oposición, mis hermanos, hablen, Pablo y Silas nunca pudieron volver a Tesalónica. Quisieron, pero nunca volvieron. Pero ¿saben cómo lo entendió esto Pablo? ¿Por qué no pudieron volver? Fíjense lo que Pablo escribe en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 17 y 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un tiempo, por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero César nos estorbó. ¿Dice eso? Dice, pero Satanás nos estorbó. Al fin y al cabo, mis hermanos, esta oposición es la oposición misma del infierno. Y cuando el evangelio bíblico es predicado, no se alborota solamente el mundo. ¿Saben lo que se alborota, mis hermanos? El infierno mismo. Y va a usar todo su sistema y todo lo que tiene en este mundo como príncipe de este mundo para oponerse a la predicación de Cristo Jesús.
Y eso, mis hermanos, nunca podemos perderlo de vista nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Estar firmes y seguir proclamando que Cristo es el Señor. Porque por último, esa oposición es usada para la extensión del Evangelio de Jesucristo. Oh, Dios puede usar, mis hermanos, el mal para sacar bien y sus propósitos. Porque esa oposición en Tesalónica que supuso, ¿saben lo que supuso esa oposición en Tesalónica? Supuso que Pablo y Silas llegasen ¿dónde? Llegasen a Berea. Y ahí predicaron. Y muchos se convirtieron. Y esa oposición que volvió a surgir en Berea, ¿saben lo que hizo, mis hermanos? Que cogiesen a Pablo y a Silas, bueno, pero Pablo sobre todo, y lo enviasen ¿dónde? Lo enviasen a Atenas. ¿Y en Atenas qué hizo Pablo? Predicó al Dios no conocido. Y algunos creyeron. ¿Y saben después dónde siguió en el capítulo 18? A Corinto. Y en Corinto ahí, mis hermanos, se nos dice que Pablo se dio a la predicación de la palabra del Señor y se fundó la iglesia de Corinto, gracias a esta oposición. Y mis hermanos, el mundo y el infierno mismo puede oponerse, pero la salvación de Dios nunca será parada. Por ello, iglesia, ¿qué debemos hacer? Toma la Escritura y desde ella proclama que Jesús es el Señor. Y Dios quiera hoy que escuchas que sea esta palabra la que trae convencimiento de arrepentimiento y fe en que Jesús es el Señor.